Los pactantes compartían ciertos principios con los puritanos ingleses. Había un énfasis en la autoridad suprema de la palabra de Dios en asuntos de adoración y práctica, así como en doctrina. Compartieron el compromiso de profundizar el trabajo de la reforma que los unió en la Asamblea de Westminster. Sus escritos manifiestan la misma madurez espiritual y verdadero temor de Dios, y una predicación saturada de las Escrituras. Ellos se enfocaron en la eternidad, en la guerra contra el pecado, en el culto familiar y en la piedad práctica. ¿No sería natural pensar en los pactantes como puritanos escoceses? La respuesta corta es no. Esto no sería exacto y hay varias razones para esto. El puritanismo es un término impreciso. El puritanismo es un movimiento notoriamente difícil de definir por los estudiosos en términos de cuándo comenzó y cuándo terminó, cuáles fueron sus principios fundamentales y quién puede recibir esta etiqueta. Por lo tanto, no es una forma útil de entender a los pactantes y sus principios. No es útil pensar en Nueva Inglaterra como prácticamente idéntica a Escocia en este momento. Los puritanos pueden tener diferentes puntos de vista o posiciones doctrinales sobre el gobierno de la Iglesia. El término pactante, por el contrario, es mucho más definido, ya que habla de la reforma pactada y es claro en términos de gobierno de la Iglesia, adoración y doctrina. El término puritano no indica fidelidad a una forma particular de gobierno de la Iglesia. Los pactantes estaban, sin embargo, muy comprometidos con el gobierno de la Iglesia presbiteriana y sufrieron inmensamente defendiéndolo. Llamar puritanos a los pactantes deja de lado la importancia que le dieron a los principios presbiterianos. Bien se puede decir mucho más sobre la indiferencia moderna hacia las cuestiones del gobierno de la Iglesia que sobre la Iglesia escocesa del siglo XVII. El puritanismo fue un término de corta duración en Escocia. El término puritano nunca se usó especialmente en Escocia antes de 1618, mientras que se usó en Inglaterra a partir de 1564. Fue entonces cuando se introdujeron cambios en el culto de la Iglesia de Escocia para alinearlo con la Iglesia de Inglaterra. Aquellos que se resistieron a los cambios defendieron el status quo, en lugar de buscar cambiarlo. Los puritanos en Inglaterra, inversamente, estaban tratando de cambiar el status quo para igualar la práctica en Escocia. Había similitud en lo que ellos estaban defendiendo. Los presbiterianos fueron apodados de puritanos por las autoridades de la Iglesia a fin de manchar su reputación. El nombre dejó de usarse después de 1638 en Escocia, porque fue entonces cuando los obispos y sus seguidores cayeron del poder. El movimiento pactante en Escocia fue diferente al puritanismo inglés en su propósito. La reforma bajo John Knox, 1513-1572, no había sido un compromiso de medio camino, sino algo que los puritanos admiraban. Los pactantes se resistían a cambiar la posición original de la Iglesia en lugar de intentar efectuar un cambio. Los puritanos, no en tanto, buscaban purificar la Iglesia semi-reformada de Inglaterra de sus prácticas católico-romanas. Esta es una diferencia significativa. El puritanismo fue rechazado en Escocia como un término abusivo. Por supuesto, al principio también era un término de abuso en Inglaterra. Sin embargo, los puritanos ingleses llegaron a aceptarlo. Robert Bolton habló de puritano como el apodo honorable de los mejores y más santos hombres. John Geary lo celebró en El carácter de un viejo puritano inglés o no conformista, 1646. Sin embargo, Samuel Rutherford apenas usó la palabra en referencia a ella como un término de abuso, aplicado por los enemigos de los presbiterianos. Ver Cartas 11, 59 y 262. En un sermón se refiere a aquellos que temen ser apodados puritanos. Sin embargo, eso no significa que lo hayan acogido con satisfacción. George Gillespie, 1613-1648, se opuso al hecho de que hacen cristianos piadosos y celosos de los que se burlan y apodan puritanos, a menos que puedan tragarse el camello de la conformidad. Señala que este era el término aplicado a una antigua herejía. Nuestras conciencias nos dan testimonio de cómo, sin ninguna razón, somos marcados con el nombre de esos antiguos herejes, de cuyas opiniones y modales, cuán lejos estamos. Y en cuanto a nosotros, a pesar de todo eso, no rehuimos ser reprochados por la causa de Cristo. Sabemos que los antiguos valdenses que nos precedieron también fueron nombrados por sus adversarios de cátaros o puritanos, y que sin causa se les ha dado ese nombre tanto a ellos como a nosotros.
Pero lamentamos mucho que aquellos que caminan humildemente con su Dios, buscando ansiosamente los medios de gracia y la salvación, y haciendo que la buena conciencia de todos sus caminos sean odiados, y que la piedad, la humildad, el arrepentimiento, el celo, la conciencia sean burlados, y todo por ocasión de las ceremonias. Conclusión. Puede que no parezca un punto importante, pero es mejor evitar el creciente error de referirse a los pactantes como puritanos o puritanos escoceses. En lugar de eso, apreciemos la diferencia distintiva.